Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Efesios capítulo 6, ¿lo encontró? Búscalo en la Biblia, hermanas y hermanos. En el Nuevo Testamento vamos juntos a aprender acerca de un padre según la Biblia. Un padre según la Biblia, no según la opinión del hombre, no según las filosofías humanas, sino según lo que la Biblia dice. ¿Encontró Efesios? Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Así dice el Señor todos juntos a una voz. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amado Padre, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por este privilegio que nos has dado este día de poder celebrar un día, Señor, tan especial, que no nos limitamos, Señor, solamente a una época, a un día, sino siempre, Padre amado, queremos hacerlo. Queremos honrar a cada padre y a cada madre, porque de esa forma, Dios, te glorificamos a ti, porque tú lo has ordenado. Bendice a cada hombre, a cada mujer. Bendice la familia que tú diseñaste, ese hombre y esa mujer, Señor, para procrear hijos. Glorifícate en la familia, Señor. Y abre el entendimiento de cada padre, de cada madre, que podamos ver, Señor, el diseño eterno y ver nuestro rol como padre, según la Escritura. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Ser padre, hermana y hermano es un privilegio dado por nuestro Dios. No es algo que nosotros merecemos. Tampoco el honrar a padre no es algo que se exige. Ningún padre exige que se honre, porque es algo que Dios estableció. El padre que sabe este principio debe de entender. Hay padres que se enojan cuando llega esta época, no quieren que nadie les celebre nada, porque se sienten mal. Otros no, otros están felices porque han visto crecer a sus hijos e hijas. Pero hay unos padres que están heridos, como las madres. Se sienten defraudados, porque piensan que no hicieron bien su trabajo. Y por esa razón llegan a la conclusión que no merecen honra. Yo no merezco nada. Otros padres son en el pecado, que no son cristianos, han flagelado a sus hijos, que en esta época ellos no quieren una llamada, ni regalos. Hay padres, hermanas y hermanos, quizás usted dirá, bueno, yo nunca he visto eso, yo sí los he encontrado. Hay padres tan duros, pero tan duros, que inclusive un regalo de un hijo lo rechazan, lo botan, tan orgullosos que son. Pues dicen, no, yo no necesito nada de mi hijo. Pues aunque no necesite nada, aunque no quiera nada, Dios, hermanas y hermanos, estableció este principio, nos crió así, nos dio ese don al hombre de engendrar hijos e hijas. Y el ser honrado también es en primer lugar para que Dios sea honrado, aunque el hombre no lo quiera. Ningún hombre merece ser padre, ya lo dije. También ningún padre es perfecto. Todos los padres somos pecadores desde que Adán pecó. Ese es
el problema más grande que tenemos los padres al ser pecadores. Algunos hombres en el mundo, a pesar que no tienen el conocimiento de las Sagradas Escrituras, entienden el rol como padre. No solamente de trabajar y proveerle la comida a sus hijos, sino ese rol de educar, de instruir a los hijos, de enseñarles los principios de la familia. Enseñarles a los hijos desde pequeños, porque este mundo está, como decimos, patas arriba, ¿sí? Pies arriba, cabeza abajo. Está turbulento. Hoy el hombre no quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer. Y ahí andan los hombres vestidos de mujeres, con aretes, con zapatos de tacón. Y nos miramos. Y el punto es que no es que nos caiga mal o los aborrezcamos por dicha actitud. Nos da lástima, nos duele ver digamos, la postura de estos hombres, que también nosotros podríamos haber caído hasta allí, y todavía algunos podemos caer, porque somos pecadores. Esa es una fotografía de la rebeldía del hombre que no está conforme a como Dios lo diseñó como hombre, como macho, sino que quiere ser hembra. Y a su manera, con todo, y va al hospital, paga unas grandes cirugías y se transforma, se quita todavía el hombre hasta el miembro, hasta su órgano que Dios le dio. Y se quiere implantar un órgano de mujer. Esa es la realidad en la que vivimos nosotros. Y no somos ajenos. La mujer no quiere ser mujer, quiere ser hombre, entonces se transforma en hombre. Y ahí lo miramos. Lo miramos en las calles, en los supermercados. Hoy en la televisión nos martillan. Es increíble las noticias. En este mes, en el mes de los padres, como que el mismo diablo se fue al punto que este grupo de hombres y mujeres han tomado, le llaman el orgullo. Ya usted sabe, póngale todas las letras ahí para allá. Ya hasta ahí llego. Yo trabajo también con los homosexuales y las lesbianas y les predico el evangelio. Cuando salgo a predicar me llaman la policía, me callan, me quitan el micrófono. Y llega el policía como siempre y me dice, ya nos volvieron a llamar 3 veces. Usa la voz. Yo tengo que predicar al estilo de Juan el Bautista, ahí en Maverick. Y yo les digo, miren la posición. Traigo buenas noticias, traigo salvación, pero en esta buena noticia la gente la rechaza. La mayoría uno puede ver el rostro, porque los homosexuales y las lesbianas piensan que uno les aborrece, que los cristianos les aborrecen, y ellos piensan que Jesús, y cómo atacan a Jesús. Usted lo va a ver en esas manifestaciones, en ese desfile que van a sacar en Nueva York. Hay unos que hacen el papel de Cristo crucificado como burlándose. Y yo digo, ¿por qué tienen que meterse con un hombre tan hermoso como es Jesús, que los ama, que los perdona, que vino para liberarlos, que Él dice que las prostitutas, las lesbianas y los homosexuales van delante de los religiosos porque ellos se arrepienten? Y Cristo comió con esa clase de personas, se reunió. Él no los hizo al lado como los fariseos los escriban. No, estos están bien mal. Estos están endemoniados, estos están impuros, porque mire cómo se han trastornado, estos están enfermos. No. Y nosotros seguimos la pisada de Cristo, predicándole como le predicamos al mentiroso, como le predicamos al fornicario, como le predicamos al adúltero, a la adúltera, al idólatra. Nos predicamos a nosotros mismos. Pero predicar el evangelio, que es buena noticia, entendemos que esto es confrontador. Y le decía hace un momento yo, la palabra más ofensiva es la palabra pecado. Esa palabra penetra. Y penetra tanto que cuando amamos tanto el pecado, aborrecemos, preferimos. Y Jesús en Juan 3:16 le dice a Nicodemo, mira Nicodemo, Dios, el amor de Dios es tan grande, pero tan grande, que de tal manera amó Dios lo inamable, lo que no se puede amar,
que dio a su Hijo unigénito. Y luego sigue en el 17, porque no mandó Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. En el 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. En el 19 de Juan 3, en el mismo contexto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, el amor vino al mundo, y los hombres aborrecieron la luz y amaron. Mira el contraste, mira la contraparte. Dios amó esto que le aborrece, y los hombres amaron las tinieblas más que la luz. Aborrecieron las tinieblas, la luz, y amaron las tinieblas. Esa es la cruda realidad, pero nosotros hablamos de Juan 3:16 y no miramos más adelantito la cruda realidad del ser humano, que Dios le ha mostrado en la cruz el amor, pero Él lo aborrece. Él no quiere eso. Le cae mal, se resiente y busca la forma de decir, no, eso no es así, eso no es así, eso no es así. Entonces Jesús, mira Nicodemo, esto es normal. Pero por más que el hombre aborrezca la luz, no la va a poder detener. Entonces, cuando hablamos nosotros de esto, estoy poniendo el contexto actual del problema que tenemos en la familia. Desde que el hombre pecó, la familia ha estado en constante ataque. Por un lado está el machismo del hombre que ha flagelado a la mujer, la ha subestimado, la ha lastimado por causa del pecado. Está el feminismo, por otro lado también la mujer que está peleando con el hombre. Hoy en día esto está fuerte, hermano, no creas algo que es sencillo. El empoderamiento de los púlpitos. Las mujeres, vea, como que es una competencia. Claro, la mujer que no conoce el diseño original del Señor. Así que volvamos a la Biblia, según el diseño de nuestro Dios. Miremos Génesis 1:26. Dios lo hizo, hermano, a usted, caballero, hombre. Y por ende también le dio el privilegio de ser padre. Se lo dio Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, dice el versículo 27 de Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Punto y coma. Esto es absoluto. No lo puede cambiar nadie, aunque la gente que está atrapada y condenada rechace esto. Punto y coma. Varón y hembra los crió Dios. Ahí está claro. En la universidad el maestro va a querer terapiarte y va a atacarte, y va a querer enojarte. En el supermercado el compañero de trabajo, y va a querer imponértelo, y va a querer decirte que no tienes amor, que eres una persona envidiosa, que hasta te van a acusar que eres racista. Y eso ha llevado a noquear a muchos grupos religiosos, muchas iglesias se llaman justicia social. Y vienen hoy con ese grito de batalla, justicia social. Y si usted habla lo que yo acabo de decir, que lo digo con tristeza, y para pintarle el panorama a donde nosotros estamos, con qué nos estamos enfrentando y a lo que se van a enfrentar nuestros hijos, y qué es lo que nos va a hacer difícil esta labor de padre. Toda esa gran oposición. Ahí tenemos el diseño de Dios eterno. Dios hizo un hombre y una mujer para criar hijos, para educar hijos, para instruir hijos. Efesios 5:31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El hombre dice que dejará a su padre y a su madre, y se unirá. Este es otro principio, hermanos. Yo siempre le digo a los padres, nosotros debemos de dejar ir a nuestros hijos ya cuando ellos ya entran en la edad de que ya quieren casarse. Usted debe de motivarlos, no los detenga, no los dañe. Esto, porque es ir contra la corriente. Uno de mis principios, yo para casar a alguien aquí en la iglesia y donde quiera, si alguien me dice, vení a casarme a México, yo le pregunto, ¿vivís con tus padres? Sí, vivo con mi mamá. Ah, pues no, busca otro pastor. ¿Por qué? Porque estoy yendo contra la Biblia.
Y voy a caer mal. Pues, no, pastor, pero es que hay necesidades. Aquel no puede pagar. Sí, pero bien pudo meter un hijo, bien pudo meter 3 hijos. Mi padre a mí me enseñó un principio de este niño. Me dijo, si usted, muchacho, anda allí, de gallito así, todo, así le llamaban, ¿verdad? Todo que anda, que se la lleva, que ya es. Saca a una muchacha de un hogar, tiene que mantenerla. Tiene que darle comida, vestido y todo. Y allá le voy a hacer una casita para que usted mantenga a su mujer. Así me decía mi papá. Claro, esos son principios, valores de responsabilidad que se le debe decir tanto a los hijos y a las hembras. Que los padres debemos de recordarnos hoy. Usted, hija, ya mayor de edad, si usted va a andar con novio, recuerde, usted es responsable. Se va a casar, yo con mucho gusto, yo deseo entregársela a ese hombre y espero entregársela a un hombre de Dios, es mi oración. Pero usted tiene que irse con ese hombre y hacer su vida. Y seguir el diseño. Y yo siempre estaré aquí. Yo aquí recibiré a mis nietos, mis nietas, y los abrazaré y le iré a visitar y comeremos juntos. Pero usted tiene que desarrollarse como un árbol y recibir la luz del sol. No un árbol que crece bajo la sombra, no se desarrolla. Esos son principios naturales. Y aquí lo vemos una y otra vez. Y este es de Génesis. Pero esto, hermanas y hermanos, como que no lo aceptamos. Estamos viendo los diseños. Empecemos por la raíz. Estamos viendo lo que Dios ha diseñado, no lo que yo opino. Y claro, nos alambramos y después seguimos contra la corriente. Y por eso miramos la sociedad, esta sociedad que hoy no quiere responsabilidad. Los muchachos, cada quien vive en su departamento, ya tienen hijos y solo se encuentran para tener relaciones sexuales en los moteles, en algún lugar. Y luego ya cada quien va, allá vivo con mi mamá me está creando mis hijos. Y allá está mi esposo, mi marido, mi novio. Allá está también con su mamá y su papá. Esta es la cultura en la que vivimos nosotros hoy en día, que no quiere asumir responsabilidad. Y claro, la muchacha dice, no, pero es que mi mamá está sola, mi mamá yo tengo que estar allí porque está bien enferma. Sí, hija, está bien, está enferma y hay que cuidarla, pero tenés un marido o tenés una esposa si es hombre. Esto no crea, hermanos, que esto es fácil. Uno de los quizás difícil de predicar es los días de las madres y los días del Padre, porque tenemos que ir al origen, al diseño de nuestro Dios, y aquí somos sacudidos hasta la médula, somos sacudidos así, porque nos encontramos y tiene razón lo que Dios dice, no lo que dice este hombre, lo que Dios diseñó, porque de otra forma no funciona, hay conflicto. La nuera jamás se va a sentir bien ahí acompañado del padre o de la madre. O viceversa el hombre necesita su libertad, la mujer necesita su libertad, necesitan privacidad. Pastor, pero, ayúdalos económicamente, pero mándalos, que asuman responsabilidad. No lo digo yo, allí usted pelee con el Señor, pelee con el apóstol Pablo, Efesios, y en el capítulo 5, fíjese, para que entremos en contexto de la carta a los Efesios, Efesios tiene 6 capítulos. Del 1 al 3 nos habla de los indicativos, de todo lo que Dios ha establecido, de cómo nos escogió, de cómo nos bendijo, de cómo nos encontró, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hasta el 3. Del 4 en adelante nos habla de los imperativos, de cómo luce una vida cristiana, de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir esa nueva vida. Aquí en el capítulo 5 ya nos está hablando del matrimonio, de cómo el hombre debe de amar a la mujer, cómo la mujer debe de respetar al marido, y hace la comparación entre Jesús y la iglesia, cómo que se entregó para santificarla, porque se entregó por amor, y de la misma manera el hombre debe de sufrir por esa mujer, y debe de guiarla, debe de santificarla, él debe de ser responsable de que esa mujer se mantenga cerca del Señor. La espiritualidad de la mujer, de la esposa, cae en los hombros del hombre. El hombre es responsable. Nosotros también nos preocupamos porque no, que no voy a hacer tropezar a uno de estos pequeñuelos allá afuera. No, usted los tiene en su casa. Su esposa puede ser, su pereza puede ser que haga pedazo su esposa o su avaricia. Oh, dice Paul Washer cuenta esta analogía y dice él, yo tengo una hija, dice, y yo, dice él, vea,
que venga un desgraciado por ahí y me le falte respeto a mi hija, quién sabe cómo le vaya, dice, bromeando, ¿verdad? Pero luego él hace la comparación monumental y dice, imagínate yo finito, mortal, o alguien viene y me le falta respeto a mi esposa o le pasa algo a mi esposa, yo tengo que moverme a hacer algo para ayudarla. Pero solamente es una ilustración que es burda, débil, para llevar a un punto donde dice, ahora piensa por un momento, ¿qué no te hará Cristo cuando tú te metes con su iglesia? Y ya ahí habla de los esposos. Entonces no estás casado con una mujer sencillamente así, cualquiera. Estás casada con una hija de Dios. Con una mujer que vale la sangre de Cristo. Pero no nos cae el 20 eso, porque nosotros estamos tan afanados que pensamos que lo que necesita nuestra esposa son cosas materiales, cuando ponemos en riesgo su vida espiritual. ¿Tú crees que Dios, como padre de esa mujer, no te va a ajustar cuenta? Entonces ahí tenés una oveja, ahí tenés el prójimo. El primer prójimo es el que está next to you, como dicen en inglés. No vaya a buscarlo al vecino, ni tampoco venga a buscarme aquí un hermano a la iglesia. No, están en su casa. Duerme a su lado, si está casado. Entonces, esta es la responsabilidad. Entonces, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando de eso. Desde el versículo 20 en adelante, él comienza a hablarnos a los esposos de cómo debemos de amar a nuestra esposa, de cómo Cristo la santificó y cómo nosotros debemos de hacer esa labor. Pero cuando llega al capítulo 6, ya pasó del matrimonio, dejó eso ahí, y nos lleva a la familia. Hay una parte, una palabra, esto de ser hombre no es cosa tan fácil. Porque para ser padre primero hay que ser hombre. Hay que ser hombre. De acuerdo al diseño de Dios, Primera de Reyes 2, 1 y 2, estas palabras de David a Salomón, llegaron, dice, los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, punto y coma. Mire este pequeño detalle, hermanos. Esfuérzate, eso es lo primero que le dice, esfuérzate. Eso es dar la milla extra. Eso es levántate si estás reventado, estás cansado, levántate. Levántate, hazlo. Pero no quiere, hazlo porque es que no es que querés, es que se debe de hacer. Así como te levantas para ir a trabajar, porque debes de pagar el alquiler, el mortgage, y debes de pagar todos los biles, la responsabilidad que tenés como hombre. Esfuérzate. Y luego le recuerda, y sé hombre. Sé macho. Es decir, lo lleva a las escrituras, lo lleva al huerto del Edén, que Dios labró, que Dios puso un huerto y ahí puso al hombre. Lo lleva a Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí lo lleva al principio. Así que vamos a ver el rol de los padres. Ya hemos estado aquí entretenidos por un momento viendo el diseño de Dios, que eso no va a cambiar. Antes de llegar a ser padre, primero somos hijos. Y antes de ser padres, tenemos que ser esposos. Entonces es como un proceso. Los hijos son instruidos por los padres. Tal vez nosotros cuando venimos al cristianismo no tenemos una buena instrucción, una buena enseñanza. Quizás crecimos en un hogar rodeado de vicio, papá fumaba, tomaba, o el abuelo, etc. Crecimos en medio de la maleza. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora hemos sido alcanzados. Y a pesar de que tenemos ese trasfondo, ese background, como le llaman, hoy tenemos una nueva oportunidad, que podemos darle un nuevo rumbo a esta generación que nosotros tenemos por delante, nuestros hijos o nuestros nietos.
O sea, en ese contexto aquí, cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, primero miramos nosotros, el escritor, el apóstol Pablo, estaba en la cárcel por predicar el evangelio, manda esta carta a una iglesia que está en una región llena de idolatría, hay machismo, hay atropello a la familia, hay una prostitución horrible, espantosa en la ciudad de Éfeso. Hay idolatría y la familia está amenazada. Estos principios estaban en peligro, como hoy en día. Entonces el apóstol Pablo va a la Biblia y le recuerda a la familia algo que funciona y va a funcionar siempre, a lo establecido por Dios. Las culturas tienen sus prácticas, sus tradiciones, pero esto es el diseño de Dios en cuanto al desarrollo de la familia. Y esto es prioridad. Si queremos que funcione la familia, debemos de seguir este. Este es como el mapa para hacer una casa, el plano que diseña el arquitecto. Entonces ustedes, las medidas y todo, ya el arquitecto estudió el terreno, el viento, el lugar donde está geográfico, el espacio donde va a poner el edificio. Y esto es algo que Pablo trae como el plano para montar la familia, para que la familia funcione adecuadamente. De lo contrario, se despedaza. Dice el versículo, empieza con los hijos. Hijos, obedecen al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Miren, hermanos, esto es maravilloso. En esta porción, brevemente, condensada también en Colosenses 3, 20 y 21, el apóstol pasa de las relaciones conyugales a las familiares entre padres e hijos. Y aquí el primer llamado que hace es a los hijos, y les dice que esto agrada a Dios, que obedezcamos a los padres. Comienza con los hijos. La palabra hijos en el griego es texna, prole, de ambos sexos, tanto varones o hembras. Y la construcción griega del comienzo del versículo 1 que equivale vosotros los hijos. El apóstol Pablo, para llevarnos más cercanos, como alertando a las personas a quienes se dirige, el apóstol Pablo les dirige una exhortación fundamental, recordando lo que tiene peso en el mundo y lo que va a ayudarnos, como hoy en esta época que nosotros estamos aquí. Esta exhortación que tiene fundamentos sólidos en las Escrituras. Hijos, dice el versículo 1 de Efesios 6, obedecen al Señor a vuestros padres. Joneosin es la palabra padres, geonesin, promogenitores, es decir, tanto el padre como a la madre. Y luego añade algo y le dice, porque esto es justo. Y aquí encontramos tres, pues son las ideas que se encierran en este versículo 1. Número 1, el hecho, el modo y el motivo de tal obediencia. El hecho es, hermanas y hermanos, es que los hijos deben obedecer a los padres. Los hijos, mientras viven en la casa, pueden tener 40 años, 50, pero si están bajo su techo, establecido por Dios, le deben obediencia al Padre. Aquí es donde viene la flojera de nosotros los humanos, que no nos ajustamos a las Sagradas Escrituras, y es donde nos pasa factura, porque nuestros hijos nos manipulan de tal manera que ellos llevan el control del hogar. Ellos son los que tienen las cuentas del password. Ellos son los que, y aquí pasa factura más en esta cultura porque los padres como no hablan muy bien inglés, entonces los hijos son los que se encargan de llamar en inglés cualquier cosa que quiera arreglar en la casa. Y ahí es como los padres le pasan las riendas de la familia a sus hijos. Hay padres tan atrevidos evangélicos que todavía le preguntan a sus hijos, ¿quieren ir a la iglesia, hijos? ¿Quieren ir a la iglesia? ¿Dónde encuentro eso yo?
En el hogar del cristiano no se le debe de preguntar a un hijo que quiere ir a la iglesia. Aquí ustedes viven aquí, somos cristianos, somos una familia que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos escogió para un propósito, para servirle. Aquí estamos en este techo porque Dios lo provee, así que vamos a ir a darle honra. Ahora, si no le gusta, vea, usted es mayor, usted puede asumir cuenta, allí están yo le busco un departamento y páguelo. Cualquiera puede decir que, qué padre más grosero, ese hombre no ama a sus hijos. Sí, es que los ama. Por eso es que toma responsabilidad. El que no los ama es aquel que los encubre, aquel que, ay, mi niño, pero ya tienes 45 años. No, esto es un principio, valores de la Biblia, que el apóstol Pablo está recordando, está exhortándole es la cultura. En Éfeso era igual que la nuestra. Los hijos estaban así todos desarmados, liberales, que no querían compromisos. No, ellos vivían como esta cultura en la que estamos nosotros. Era una cultura, era un país, hermanas y hermanos, próspero, pero era idólatra. Es un país peligroso, una cultura liberal como la que vivimos nosotros. Entonces, estos principios estaban como casi en peligro de extinción. Pero el apóstol Pablo en la cárcel dice, ¿qué me importa todo el montón de personas que viva su vida, sus familias como la quieran diseñar? Hay un diseño eterno. Y yo lo digo en mi casa y mi esposa, ¿verdad? En todos estos años que llevamos de casado, 14 años, que nosotros hemos establecido esa norma. Aquí no se pregunta, vamos a la iglesia, aquí servimos todos al Señor y los que Dios vaya agregando a nuestros hijos e hijas, este es el modelo. Y desde pequeñito yo le estaba enseñando a mis hijos el modelo de la Biblia. La Biblia ordena esto. Si ustedes un día son mayores de edad y no les gusta este sistema, son libres. Yo no soy un dictador. Yo soy su padre que los amo y entiendo el problema que tienen de pecado. Entiendo el problema serio. Bajo la ira de Dios un pecador incrédulo. Pero si ustedes no se arrepienten de sus pecados, no me van a acusar a mí en el infierno, van a gritar y van a decir, mi padre tuvo los pantalones para predicarnos el evangelio y para enseñarnos principios bíblicos. Pero creció, se desarrolló en un mundo liberal. Pero no le importó ser el cuadrado, no le importó caer mal. Él se aferró a las Sagradas Escrituras. Ese es el punto. Por eso estamos viendo un padre según la Biblia. No estamos viendo un padre según la cultura. No estamos viendo un padre según, bueno, yo creo así. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros para la crianza de nuestros hijos es que ni tan siquiera nosotros en nuestra cultura nos hemos dedicado a investigar cómo es el rol de un padre. Sino que nosotros miramos cómo el vecino crió a sus hijos o como el abuelo y por ahí nos vamos. Esa es la cultura de nosotros. Nosotros venimos, que los hombres engendran hijos, por ahí los van dejando botados y no asumen responsabilidades. ¿Y qué importa? Lo que ellos, porque en la cultura de nosotros, el hombre que engendra hijos con diferentes mujeres, ese es el verdadero hombre. El hombre que no es hogareño, el hombre que anda en la calle, que es infiel, que comete adulterio, ese es el hombre. El verdadero hombre para la sociedad liberal. Pero el verdadero hombre, según la Biblia, es aquel hombre que en primer lugar deja su orgullo y se somete a las Sagradas Escrituras y sigue el diseño de Dios. Así que en primer lugar encontramos el hecho es que los hijos deben obedecer a los padres. En segundo lugar, el modo es que han de obedecerle. Y aquí a Pablo dice el modo, no culturalmente, no tradicionalmente, en el Señor. Entonces quiere decir que un hijo cristiano, un hijo que está en el cristianismo, no se le va a hacer una carga obedecer a padre y madre porque ama al Señor. Entonces él lo hace para honrar al Señor. De esa forma obedece a padre y madre. Ahí está el modo. Y el motivo que Pablo aduce aquí es porque esto es justo. Esto es la obediencia a los padres entra dentro de la justicia que el creyente cristiano debe practicar. Eso es la nueva vida. Quiere decir que esta es tu nueva vida y no debe de ser gravoso.
yo ya estoy acostumbrado a predicar. He visto personas que se levantan cuando yo estoy predicando en El Salvador. Estaba predicando en la vigilia de mi tío. Y la mayoría, un 90% eran católicos. Y cuando yo comienzo a predicar el evangelio y hablo acerca de la santidad de Dios, mire, se levantaban bancas enteras y salían las personas. Y yo predicando. Entonces, es predicar esto, predicar la verdad, predicar estos principios, predicar lo que la Biblia dice. Es un privilegio el hacerlo, porque en primer lugar yo aprendo. Yo me predico a mí mismo. Pero también entendemos el riesgo que esto es aborrecido por nuestra naturaleza, porque hemos desarrollado ya un sistema de autodefensa. Entonces, como decía mi abuela, aquí nos entra, decía, y por aquí nos sale. Hoy en este tiempo, las abuelas dicen, no, hoy ya ni te entra por aquí, ni te sale por allá. Hoy ya no entra, hoy ya pasa por allá. Y a veces vea que hay cristianos atrevidos que dicen, vea, cuando uno está hablando de estos temas así tan espinosos y tan serios, dicen, vea, estaba tirando pedradas el pastor. Y yo me agachaba para que no me pegara una. No son pedradas, son flechazos. Pero son flechazos divinos. Que llegan hasta lo más profundo. Por eso es que la palabra tiene esto. Como es perfecta, esta palabra entra sin miedo. Allá donde no puede entrar una palabra humana. Por eso es que le tenemos miedo a veces exponernos a la palabra. Y lo decimos nosotros hasta que lo predicamos, ¿no? Que nos sacude. Lo decía el pastor Luis el viernes. Yo siento que cuando el pastor predica, siento que me está revolcando todo. Siento que, pero es la palabra de Dios. Es que así sentimos. Pero gloria a Dios que tenemos predicadores que se atreven a confrontarnos y a predicarnos de esta manera, que no llegan allí para robarnos la bendición. Y como decía aquel hombre, Juan Jos, los voy a herir con la verdad, porque no quiero matarlos con la mentira. Y ahí lo puedo decirse a los padres, los estoy hiriendo con la verdad, porque no quiero matarlos con la mentira. Esto es lo que tenemos. En primer lugar, el llamado es para los hijos a honrar a padre y madre. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego él nos lleva a Deuteronomio y a Éxodo, nos lleva a Deuteronomio 5:16, y él usa esta promesa que está ahí, porque en ninguno de los mandamientos hay promesas, solo en este. Por eso lo pone como prioridad. Si hay algo que el cristiano donde debe de empezar a honrar a Dios es con los hijos, con sus padres. Y cuando se habla de honra, los hijos que están en casa, pues le deben obediencia a los padres. Los hijos que están fuera de casa le deben ¿qué? Cuidado a los padres. Respeto a los padres, no hablar mal de un padre. Pero tu padre se portó mal, ni le conoces, pero ahora sos cristiano. Tu nueva vida es que, en primer lugar, debe de perdonarlos. Y en segundo lugar, debe de hablar bien, porque te engendró ese hombre. Pero no estuvo contigo ahí. Probablemente las madres en su idiosincrasia a veces se encargan de hablarle mal a sus hijos. Ese desgraciado, yo nunca necesité nada de él, yo no quise ponerle child support y nada de eso, porque yo quise criarlos a ustedes y yo no necesité a un hombre. Entonces, todo eso va minando la mente de los hijos y va preparando un enemigo del padre. Entonces el hijo cuando tiene la oportunidad, está ese resentimiento. Padre, usted lo sabe, hermano, usted ve el frío de los hijos ya adultos y usted dice, ¿por qué mis hijos son fríos? Bueno, número uno, el pecado que mora en ellos, es la naturaleza. Número dos, la crianza de nuestros hijos. Pero aquí es donde venimos nosotros al punto, ¿no?
ya llegamos a Cristo, llegamos todos chocados, el Padre viene resentido, el Padre viene con un montón de cosas que no pudo arreglar, pero ahora está en una nueva vida, ha sido perdonado de todo aquello que cometió, ya fueron juzgados sus pecados en la cruz, sus pecados fueron condenados y fueron castigados en la vida de Cristo, y este Padre es libre, este Hijo es libre también, ya no puede culpar al Padre de esos pecados porque Dios ya lo perdonó a él. Entonces, una nueva vida. Entonces comienza este hijo a obedecer los mandatos de Dios para la gloria de Dios, no para buscar un bienestar del padre o de la madre, sino porque quiere honrar a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y la promesa la encontramos ahí en Deuteronomio 5:16, es la que Pablo dice en el versículo 3, para que te vaya bien. Es una promesa temporal. Y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora ve usted que hay un texto en la ley que el hijo que maldecía al padre o a la madre tenía que morir apedreado. Y los hijos contumaces. También el proverbio dice que el hijo que maldice a la madre o al padre se apagará su lámpara. Eso quiere decir que se va a morir. Pero aquí en el contexto está hablando acerca de una nueva vida. Y ahora llegamos al versículo 4, y aquí vamos a aterrizar. Vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Volvemos a la cultura. ¿Por qué Pablo está preocupado? Bueno, porque en Efesios, en Asia, en esa región, había mucha tosquedad, había mucha rigidez. Los padres eran muy grotescos, muy bruscos, muy violentos, muy machistas. Entonces ellos, como no tenían una instrucción clara de las escrituras, ellos usaban los modelos paganos y flagelaban a sus hijos. Entonces el apóstol Pablo dice: cuidado con lastimar a los hijos con palabras. ¿Cómo nosotros podemos llevar a nuestros hijos a la ira? Bueno, número uno, que los maltratemos verbalmente, que les digamos que son unos buenos para nada, que nunca van a hacer nada en la vida, que son unos haraganes, que usted a la edad de ellos ya era un campeón, que usted ya la sabía de todas. Eso es un maltrato. Las madres a las hijas, no, que así como te vestís, ya vas a andar en la calle como esas otras mujeres. Son asesinatos. Y lo vemos nosotros en la sociedad. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué los hijos, si hay alguien con el que quieren ellos agarrarse en un cuadrilátero, es con los padres? Y los vemos que ellos hasta pelean con los padres, se dan a puño. Porque esos padres... hasta en las películas nos enseñan, ¿no?, cómo esos padres flagelaron a esos hijos. En lugar de apoyarlos, los maltrataron. Ahora, estamos hablando claro, la naturaleza pecaminosa de la cultura en la que estaba Pablo era así, y en la que venimos nosotros, el vocabulario, las malas palabras, ¿no?, que nosotros oímos en los hogares. Eso es una parte. Ahora añadámosle los vicios, el licor, que todavía el hombre borracho se excede y se desquita con los hijos, todo su frustración, sus fracasos, y se remete contra su mujer también. O sea, por eso hay violencia en la sociedad. O sea, ahora nosotros tenemos un diseño, nosotros venimos de ahí, pero ya no podemos seguir con ese diseño. Entonces, la mujer llega maltratada, tiene miedo. Aún todavía en el proceso tiene miedo. Hay mujeres que le tienen miedo a sus esposos, pero son cristianas. ¿Sí? Hay hombres que le tienen miedo también a su esposa, por lo mismo, por el maltrato. Es una jerga sucia, demoledora. Los alcohólicos anónimos lo usaban como terapia para desarrollar el temperamento y la paciencia, la tolerancia le llaman ellos. Claro, después se levantaron algunos grupos de alcohólicos anónimos que dijeron: no es ético que usemos ese vocabulario tan sucio. Entonces llegaron,
algunos grupos que se tratan licenciado, don. Porque hasta este grupo que claro que tiene sus principios en la Biblia, encontraron que esa de desahogarse y arremeter contra aquel borracho que va llegando a restaurarse y comenzar a mencionarle hasta la abuela, la madre y todo eso, y el abuelo y tatarabuelo, y hacerlo enojar, no ayuda mucho. Porque este hombre puede dejar de tomar, pero se vuelve, ese vocabulario lo desarrolla en su casa y después va como ahí en ese grupo donde se practica eso y él lo habla normal porque esa es su costumbre. Y él piensa que esa terapia de ese grupo que para generar la tolerancia, él le puede funcionar y la usa con sus hijos e hijas. Y ahí es donde él flagela. Entonces miramos nosotros, por ejemplo, la cultura de estos personas de color, ¿no? Miramos a estos jóvenes bien enojados con los padres, que los padres los han maltratado. Les han dicho que no sirven para nada, que son una escoria, una basura, así. Entonces estos hijos se van a las pandillas y se desahogan su violencia, porque en el hogar. Entonces, estamos viendo un contexto de Efesios, es similar. El apóstol Pablo estaba en una cultura violenta, con vocabulario, con ideologías paganas terribles. Entonces Pablo dice a los padres y les advierte: vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y luego dice, dejad la ira, dejad la violencia, dejad todo eso de la cultura. Nosotros ya somos una nueva vida. Eso allá afuera, el pagano pues no sabe que eso es veneno. Nosotros sí ya sabemos que es veneno y eso no lo podemos seguir nosotros consumiendo. No podemos nosotros usar ese vocabulario que usan los paganos. Tenemos que tratar la manera de hablar con nuestros hijos, porque hay que conversar, hay que confrontar sus pecados, pero hay que hacerlo de acuerdo a las Escrituras. Y ahora nos lleva como dice, aquí está la fórmula para hacerlo. En la siguiente parte dice: no, criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí están las herramientas para todo padre según la Biblia de cómo nosotros podemos criar a nuestros hijos. En el versículo 2 se dirige luego Pablo a los padres, pateres en el griego. Y aquí va incluida también la madre, porque en el paquete de los padres aquí agrega tanto al hombre y a la mujer, que el deber de educar a los hijos, de instruir a los hijos no solamente cae en los hombros del hombre, sino que también en la mujer. Tanto la mujer y el hombre tienen que trabajar en esta instrucción. Pero quiero terminar aquí, en esta parte, en esta exhortación del aspecto positivo que el apóstol Pablo dice: sino criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Nótese aquí, hermanos y hermanas, este detalle. El verbo griego es ekrefete. Y ekrefete, el mismo que se usa en Efesios capítulo 5, versículo 29, etrepife, habla de esta palabra de disciplina, tiene que ver con nutrir. Pablo le dice a los padres: nutre, sustenta. Y el compuesto del prefijo es ek, del sentido que del origen del imperativo del presente del verbo trefo, que significa alimentar. Entonces Pablo dice: bueno, en lugar de perder el tiempo hablando basura y enojar a los hijos, comparándolos, porque uno de los grandes problemas que cometemos los padres es cuando usted tiene muchos hijos, varios hijos, ya comienza a comparar el mayor con el menor. No, que el mayor es más en esto y lo otro. Tú no eres como tu hermano. Eso pasa factura. Eso pasa factura en la familia porque va desarrollándose el enojo. Entonces el apóstol Pablo dice: en lugar de hacer eso, nútrelos. Disciplina, eso quiere decir con la palabra de Dios, con los principios de Dios. En lugar de atacarlos de una forma trivial, con ideas burdas, con ideas paganas, nútralos con la palabra, llévalos a la palabra, instrúyanos en el camino, léele la palabra, háblale del diseño de Dios, y de esa forma tú lo vas a cultivar y deja después que dé fruto como un árbol. Ese es el llamado a los padres, el padre según la Escritura. El diseño, hermanas, y aquí termino, el diseño que tenemos para todo padre. Mire esto:
Dios no nos llama a que tengamos hijos perfectos. No pueden ser perfectos porque nosotros no somos perfectos. Mi madre tiene una forma de enseñar bien fácil y ella cuando nosotros nos comportábamos mal levanta la mano y dice: mírenme las manos, hijos. ¿Sí? ¿Qué ven? Bueno, 5 dedos, sí, pero ¿a qué más? Que uno es más grande, así. No son iguales todos, pero son miembros de la mano. Entonces todos ustedes no son iguales, son diferentes, pero pertenecen a la misma mano. Entonces es una analogía bien sencilla, pero profunda. Y ahí nos acalmábamos todos, ¿verdad? Sí, tiene razón mi mamá. Y nos llama a que nos respetemos. ¿Por qué? Porque estamos en la misma mano. Pero este es diferente a este, y este es diferente a este, y este al otro. Pero somos miembros de la mano. Eso quiere decir que en la familia todos somos diferentes, diferentes caracteres. Y el padre debe de amarlos a todos por el igual, no debe de tener hijos favoritos y debe de nutrirlos a todos con los principios bíblicos. Allá, como responde el hijo, si se arrepiente o no se arrepiente, eso ya no es negocio de usted ni mío. Lo de usted es nutrirlos con la palabra, disciplinarlos, instruirlos, educarlos. Y de ahí, como dice, aquel sembró, aquel regó, y el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Esta labor no es sencilla, pero con la gracia de Dios lo vamos a poder hacer todo para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514. 781-629-1514. También nos puedes visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.